y voy a pasar a compartir la pantalla. Denme un segundo. Quiero ver dónde está. A ver si acá. De precompetencia. Esto. Y, a ver. Como para entrar en tema, yo lo voy a reducir esto ahí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. En la clase anterior habíamos visto resumidamente lo que era, la parte de la unidad 3 que tenía que ver con población, con modelos de crecimiento poblacional y con competencia intraespecífica, que fue lo último que vimos. Pero todo en un sí está relacionado, ¿no? O sea, desde el concepto de población, la ecuación general o la verdad ecológica de la vida, que me da una idea de cómo, cómo se estima un tamaño poblacional y cuáles son las variables, o en este caso llamados atributos, que repercuten directa e indirectamente sobre esa dinámica, sobre ese tamaño, cómo se la estudiaba a partir de la configuración de las tablas de vida, o de los gráficos que pueden provenir de matrices o que pueden provenir de curvas de supervivencia, hasta los gráficos que establecen como punto de salida los que son los denominados modelos de crecimiento poblacional, que en esos modelos de crecimiento poblacional teníamos que tener en cuenta algunas cuestiones, algunas particularidades biológicas de la especie, como por ejemplo cuántas veces se puede reproducir a lo largo de su ciclo vital, y si tienen algún momento del año en particular en el cual se produce el evento reproductivo, o si se puede reproducir en cualquier momento. En función de eso habíamos clasificado a las especies como seménpara y terópara, discretas o continuas, y en función de los modelos habían tenido algunas características generales, ¿sí? No me estoy acordando del nombre específico, cómo se llama en este momento. Las condiciones, digamos, de los modelos, los supuestos de los modelos. Uno de los modelos tenía un supuesto donde los recursos son de manera ilimitada, y eso decíamos que se ajustaba a los modelos exponenciales, crecimiento exponencial, donde algunos organismos, algunas especies pueden ser entendidos en alguna parte de su etapa como un modelo de crecimiento exponencial, sobre todo el caso de los virus, de las bacterias, ¿no? Pero también de otros organismos superiores, como por ejemplo los peces, los anfibios, los renacuajos, que suelen tener eventos reproductivos, las semillas mismas de los árboles no tienen eventos reproductivos masivos, pero que sus poblaciones rápidamente tienden a buscar una situación de equilibrio, y un equilibrio que vemos que es dinámico, que no es que simplemente llegan las poblaciones a su capacidad de carga y se mantienen bajo esa misma situación a lo largo de su vida, sino que el número fluctúa, y que esas fluctuaciones van a depender de características internas, intrínsecas de esa especie, pero también van a estar condicionadas por la interacción que tengan con otros organismos, con otras especies, ¿no? En la competencia intra es donde nosotros vemos que dos situaciones particulares, cómo caracterizar la competencia. Habíamos dicho que la competencia se puede entender como por explotación o por interferencia, que la diferencia principal entre la competencia por explotación y por interferencia era si los organismos que están en competencia tienen una interacción directa o no. En la competencia por interferencia hay una interacción directa entre los organismos, mientras que en la competencia por explotación no hay una interacción directa, pero sí responden al nivel del recurso por el cual están compitiendo, ¿sí? Hasta ahí claro, ¿no? Perdón. Es como un catarro. Bueno, y a su vez habíamos dicho que la competencia, bueno, muchas veces la competencia por interferencia, los recursos o el recurso por el cual están en competición suele ser suficiente para todos los organismos, pero no se trata de la cantidad de recursos que hay disponibles, sino que se trata
justamente de esa interacción entre individuos, donde prevalece más, digamos, justamente esta interacción, el repelerse entre organismos, o destinar tiempo a la pelea, que otras cuestiones. Y eso lo habíamos visto con Neophaenopox del Confi, que es el escarabajo con el cual nosotros ilustramos gráficamente este tipo de situación. Después habíamos dicho que la competencia, aparte de ser por interferencia y por explotación, algunas de las características que hacen a la competencia, tanto intra como inter, que primero que es desequilibrada, o sea que no es igual para todos los individuos, ¿sí? Y que eso va a depender, por ejemplo, entre otros aspectos, en el caso del observatillo va a depender de, por ejemplo, el tamaño poblacional de las madres, o sea, la densidad poblacional de madres, y también va a depender y va a estar relacionado con el tamaño de las que tengan las crías al nacer. Cuanto las crías sean más pequeñas, mayor es la probabilidad de muerte para esas crías, y cuando mayor es el tamaño poblacional de madres, también hay menos posibilidad de acceso al alimento, por lo tanto tiene mayor probabilidad de mortalidad las crías, o de abortos también espontáneos, en esas poblaciones de ciervos silvestres, ¿sí? Después, habíamos dicho que la competencia es un proceso que se ve afectado por la cantidad de individuos que entran en esa situación, o sea, por la densidad. Y en este gráfico del Trifolium confusum, que es el gorgojo ese que muchas veces vemos en los paquetes de fideos, en las bolsitas de harina, es que dependiendo de la cantidad de organismos que tengamos, se van a ver reflejadas las diferentes, o van a haber diferentes respuestas en los procesos biológicos de la población que estemos estudiando. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos muy baja cantidad de individuos, la tasa de mortalidad se mantenía constante a lo largo del tiempo, si bien aumentaba el número de individuos que iban muriendo a medida que aumentaba la densidad, la tasa se mantenía constante, que es el gráfico A, mientras, y ahí decíamos que en esa situación, la competencia era independiente de la densidad, ¿sí? Pero en la medida que aumentaba el tamaño de la población, o sea que aumentaba la densidad, pasábamos a experimentar dos respuestas más. Una que era una subcompensación, ¿sí? En relación al aumento de la densidad, o sea, la tasa de mortalidad, por ejemplo, aumentaba, pero no era directamente compensante. Ser directamente compensante era que por cada cosa que ingresa, si uno ingresa, uno sale. Esa sería la compensación exacta, ¿no? Entonces acá ingresaba uno y salía 0,5, 0,6, 0,7, iba aumentando. Por eso se le llama subcompensante, la mortalidad subcompensante. Mientras que en la región 3, la densidad era tan grande que era sobrecompensante. Y por más que la mortalidad bajaba el número de la población de manera tal que volvía a poder sostenerse toda esa población con el alimento disponible, el efecto, la sinergia de la sobrecompensación era tan fuerte que igual seguía operando la mortalidad en esa población, hasta lo que nosotros llamamos en ecología extinciones locales. Las extinciones locales también son parte de las características de los procesos ecológicos, donde determinadas especies, en la situación local, ambiental, geográfica, se extingue, ¿sí? Ya sea por procesos, interacciones biológicas ecológicas, o ya sea por intervención humana. Eso no implica que la especie no pueda estar presente en otro sitio, pero en esa localidad deja de estar, ¿sí? Bueno, a partir de Darwin y después con el aporte de otros investigadores en biología y en evolución y en ecología, incorporan un concepto que es el concepto, el CBS le llaman, que es el concepto biológico de especie. Species en inglés, como es con S, entonces la abreviatura queda CBS. ¿Por qué le traigo esto? Porque cuando uno se habla, bueno, de una extinción local, uno dice, bueno, pero esa especie nos deja estar en Pichanal, pero está en Irigoyen y está en Orán, por decirles una cosa. Bueno, según el concepto biológico de especie, una especie
es no dimensional. Tiene la propiedad de cruzarse, de reproducirse entre los individuos que conforman esa especie, es no dimensional, o sea que es considerada, la especie es considerada en ese hábitat único en el que está presente. Por ejemplo, por decirte una cosa, ¿no? El algarrobo o el lapacho que está en Pichanal es una especie, y desde ese punto de vista es una especie diferente del lapacho, del tabebuín petiginoso que está en Irigoyen, del que está en Orán. Porque solamente los que están allí presentes entre ellos tienen la posibilidad de cruzarse y de recombinar su ADN. No así con el que está en Irigoyen, no así con el que está en Orán, que es el concepto que nosotros manejamos de poblaciones. ¿Cómo definimos una población? Nosotros definimos arbitrariamente cuál es la población, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si los lapachos de Pichanal desapareciesen, ya sea porque hay una campaña de erradicar el lapacho de ahí, o ya sea porque hubo alguna alteración dentro del nicho del lapacho, que hace que este desaparezca, bueno, hay una extinción local. Y después está el concepto taxonómico de especie que nosotros más empleamos, y que deviene de esto que yo le decía hace rato, bueno, que está muy fuertemente arraigado el pensamiento tipológico, taxonómico de los botánicos, donde ellos para identificar una nueva especie para la ciencia, básicamente se basan en la descripción de ciertos atributos, de ciertos caracteres taxonómicos justamente, y establecen lo que ellos llaman el ejemplar tipo. Entonces te dicen que una especie de abeja nativa tiene tantos pelos en el abdomen, tiene tal longitud de pata, de alas y así, ¿no? Y hacen la tipología del individuo, y todos los individuos que pertenecen a la especie tienen que estar dentro de esa tipología, ¿sí? Mientras que nosotros sabemos que en ecología, en biología, la variabilidad es la norma. Entonces ya sabemos que no es que tenga 3 pelos, puede tener 3 o 10 pelos y no deja de ser la misma especie, ¿no? Entonces esas son las discusiones entre taxónomos y ecologistas sobre el concepto de especie, ¿sí? Ya no me acuerdo por qué le había dicho esto. Ah, bueno, esto de las extinciones locales de estas poblaciones a partir de esta sobrecompensación, ¿sí? Donde eso, puede haber una extinción local de esta especie, por más que el tamaño de la población vaya bajando, ya los efectos de las competencias deberían verse reducidos, pero bueno, la sinergia hace en muchos casos que pueda ocurrir esto. Y tenía que ver un ejemplo con la compensación directa de la densidad de trucha, que a determinada densidad de individuos por unidad de volumen de agua, la trucha tiene un comportamiento de compensación exacta, ¿sí? Donde a cada individuo que ingresa, uno sale. Lo mismo podíamos verlo a la inversa, en vez de ver con la mortalidad, lo veíamos con la fecundidad. Y después empezamos a trabajar, lo último que vimos, que es lo que me interesaba llegar, en los gráficos, ¿sí? Que tienen que ver con los modelos de crecimiento poblacional y tienen que ver con la dinámica de las poblaciones, donde nosotros vemos fundamentalmente dos procesos, ¿no? Antagónicos: nacimiento y muerte, ¿sí? En la medida de que aumenta la densidad de una población, que aumenten a nivel del eje de la X, pueden ocurrir estas situaciones, donde la mortalidad y los nacimientos se mantengan relativamente constantes, hasta que en un momento donde aumenta la densidad, la mortalidad crece, pasa de ser independiente de la densidad a una región que puede ser subcompensante y sobrecompensante, mientras que la fecundidad, lo que habíamos visto hace rato también, pasa de mantenerse por un largo periodo como independiente de la densidad a ser subcompensante, ¿sí? En ese momento hay un cruce exacto entre la cantidad de individuos que ingresan por nacimiento y la cantidad de individuos que ingresan por mortalidad en una población. Cuando se equilibran esos, o se encuentran esos dos puntos, se habla de que en esa compensación exacta, ¿sí? Como el caso de la trucha, el ambiente ha llegado a su
capacidad de carga. ¿Sí? Y después las otras son variables de esa misma situación. Puede ser que la mortalidad sea dependiente de la densidad y los nacimientos no. Pero igual va a llegar un punto donde se cruzan las curvas, vamos a llegar a su capacidad de carga, y este punto, contra la capacidad de carga, se produce lo que nosotros llamamos compensación exacta. ¿Sí? O puede suceder que la mortalidad sea independiente de la densidad y los nacimientos sí. De nuevo se va a encontrar este punto. En todas las situaciones nos pareciese que las poblaciones llegan a ese punto de compensación exacta, donde un individuo que ingresa es reemplazado por otro que sale. Entonces la capacidad de carga asumiría un valor absoluto. ¿Sí? Sin embargo, lo que nosotros vimos y lo que nosotros vemos en las poblaciones naturales, silvestres, es que no existe un valor absoluto en las dinámicas de las poblaciones. Las poblaciones no llegan a un único valor y se mantienen en ese único valor, sino que fluctúan. Entonces, parte de esas fluctuaciones pueden ser entendidas como, por ejemplo, que tanto la natalidad como la mortalidad, procesos antagónicos entre ellos, no tienen un único valor, sino que fluctúan. ¿Sí? Para un momento determinado, ¿sí? Ustedes pueden tener una situación como esto se construye a nivel de probabilidades, la probabilidad de que nazcan entre, por ejemplo, entre 3 y 5 individuos, y ya establecen un rango. La probabilidad de que mueran entre 7 y 11 individuos, ahí también establecen un rango. Entonces, lo que se estima, odio este zoom, es que la capacidad de carga no asuma un único valor absoluto, sino que oscile entre valores de referencia. ¿Sí? Y ahí, bueno, esto es lo mismo. Acá, lo que es importante, para que ustedes tengan en cuenta, fíjense en que son ecuaciones de crecimiento poblacional, esta campana del gráfico de la derecha, gráfico B, dibuja la situación de cómo crece una población hasta que llega a su capacidad de carga. ¿Sí? Fíjense ustedes en qué momento tiene su máxima velocidad. ¿Sí? No el máximo número estaría acá, donde acá, ¿sí? Sino la máxima velocidad. La máxima velocidad estaría en este valor de referencia de K sobre 2. O sea, cuando una población llega a la mitad de su capacidad de carga, en teoría, según lo que predice la teoría, esa población es cuando mayor éxito reproductivo está teniendo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ustedes tuviesen que trabajar manejando una población, algún criadero, supónganse, ¿no? Algún criadero, es siempre esperable sostener las poblaciones en la mitad de su capacidad de carga y no próxima a su capacidad de carga. Y en esta situación es cuando mayor reproducción hay, ¿sí? La mayor velocidad de propagación tienen los organismos ahí. No acá. ¿Sí? Es como, de nuevo, volver al ejemplo de los cervatillos. ¿Sí? Si nosotros nos aproximamos a nuestra capacidad de carga, las hembras, ¿sí? Por ejemplo, las madres gestantes, tienen menos acceso a alimentos y por lo tanto repercute en la salud de las crías, la descendencia. Pueden tener menos número de crías, pueden tener crías más pequeñas, etc. En cambio, en estas situaciones, ¿sí? Uno ya presume de que sigue habiendo un acceso suficiente a los recursos como para sostener las crías que están por venir. Entonces, en poblaciones de peces y de otros animales que se crían en cautiverio, por ahí es esperable que se trabaje sobre esta nube y no sobre esto. Pero, ejemplos diferentes son los feedlots, que ahí entran a tallar otra cuestión. Y acá habíamos visto otro concepto ecológico que tiene que ver con el reclutamiento neto, que tenía que ver entre la diferencia matemática, aritmética que existe entre los nacimientos y la muerte. ¿Sí? Y nuevamente, en poblaciones de baja
densidad y en poblaciones donde llega la alta densidad de su capacidad de carga, el reclutamiento neto es muy bajo, porque todo lo que ingresa es igual a lo que sale, básicamente, ¿sí? Acá, en esta parte, hay pocos nacimientos, también hay poca mortalidad, entonces se equilibran, digamos. Y acá en la capacidad de carga, lo que nace es exactamente igual a lo que sale, y llegamos a la capacidad de carga. Y acá, el reclutamiento neto, es decir, la cantidad de cría que se incorporan a la población es mayor. Nuevamente, acá, en esta zona del reclutamiento neto, estamos en K sobre 2. ¿Se entiende? Matemáticamente eso. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Parecido a este gráfico. Y está un poco desfasado temporalmente por eso, ¿no? Porque entre el acto de la procreación y el nacimiento de la cría pasa un tiempo. Entonces, no es exactamente esta campana, sino que es este, el gráfico B. ¿Sí? Pero el reclutamiento neto justamente está relacionado con eso, con la capacidad de carga. Y el reclutamiento neto es el número de individuos adicionales esperados en la población durante una determinada fase o a lo largo de un intervalo de tiempo. ¿Sí? Y bueno, estos son efectos de la competencia sobre los individuos. Esto tiene que ver con la biomasa, tiene que ver con algo que le llaman ley de producción final constante alguno. A ver, quiero ver si está acá. Bueno, no importa. Volvamos a este gráfico. ¿Qué más? A medida que aumenta la densidad sobre el eje de la X, ¿sí? De esto, de las playas que son una concha marina, empieza a aumentar la producción de biomasa. ¿Sí? Entonces llega una densidad donde la producción de biomasa se mantiene constante, ¿sí? Que es ese 125. Una densidad que uno puede asumir a partir de los 600 individuos por metro cuadrado, se mantiene constante. Después pueden ser 800, 1200 individuos por metro cuadrado, pero la biomasa final, o sea, el peso de todos los organismos, siempre llegan al mismo punto, 125. Y eso a su vez se explica con una reducción corporal, del tamaño corporal de los individuos que conforman esta población. Donde baja densidades, donde la producción de biomasa está en crecimiento, el tamaño individual de este organismo es mayor, es más grande. En la medida que aumenta la densidad, la compensación que existe en esa población es la reducción del tamaño corporal. A mayor densidad, más pequeña. Mayor densidad, más pequeña. Mayor densidad, más pequeña. Y es por ello que se llama ley de producción final constante, porque con la reducción del tamaño corporal, la producción de biomasa, ante un incremento de la densidad, se sigue manteniendo constante. Bueno, estos son cómo varían los tamaños, y esto les quería dar. Este es un ejemplo con el Linux, también las distribuciones, en función de diferentes momentos del año y las densidades de siembra y cómo se va corriendo la media. Y es también súper interesante el ejemplo. Acá se habla de competencia bidimensional, porque hasta ahora veníamos analizando la competencia en una sola dimensión. Y acá, por ejemplo, pueden pensar en una hipomoea, que es la familia es la batata, donde en un caso tienen sembrada una planta en una sola maceta y con un solo tutor, ese sería el caso control. En otro experimento, ustedes tienen las batatas o la hipomoea sembrada en macetas diferentes, pero comparten el mismo tutor, o sea, no hay competencia a nivel radicular entre los individuos, o sea, hay competencia a nivel de la luz, para la fotosíntesis, ¿sí? Acá se amontonan todo. Acá hay competencia a nivel de nutrientes radicular y no en la parte aérea. Y acá hay competencia tanto en la parte aérea como en la parte de nutrientes, ¿sí? Fíjense en cómo acá se ven el peso medio, ¿sí?
y el coeficiente de variación en oscuro. ¿Sí? Fíjense que acá cuando está sola el peso medio llega aproximadamente a casi 7 gramos, y el coeficiente de variación es muy bajo, menos de 2 gramos, ¿sí? Cuando está sola. Ahora, cuando compiten a nivel, en la parte aérea, el peso medio baja, y el coeficiente de variación alcanza casi su máximo. ¿Qué quiere decir que el coeficiente de variación sea tan grande? Habrán encontrado datos en individuos que tenían datos muy pequeños de peso medio y otros que tenían datos muy altos, y eso establece la variación, ¿sí? Ahora, cuando compiten a nivel nutriente, el peso promedio baja muchísimo, significativamente diferente en función de los otros dos anteriores. El coeficiente de variación sigue siendo importante, pero no tan acentuado como fue en la situación anterior, donde había competencia aérea. Y cuando compiten, tanto por los nutrientes como por la luz, siguen reduciendo su tamaño corporal, o sea, su valor promedio, diferencias significativas con otro, y el coeficiente de variación es amplio. Entonces, bueno, la situación es esa, donde, dependiendo de por qué compiten, pueden ser, atenuarse o verse más acentuada, los efectos de la competencia. Ahora cortamos, elevando de nuevo el enlace, y esta la voy grabando para que ustedes la tengan disponible en el Drive. Y ahora seguimos con predación. Ahí vamos. Te paso el enlace, chicos. Bien. Deme un segundo.